Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera conferencia de este ciclo de charlas titulado Chile en 1810, ideas, personajes y símbolos de la independencia, organizado por la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. En este ciclo de charlas, a cargo de tres historiadores, entre ellos uno yo, vamos a ir revisando algunos elementos conocidos y otros no tanto, de una época y de un conjunto de ideas que rodearon un movimiento llamado el movimiento independentista, así como aspectos novedosos de personajes y símbolos que dominaron estos años. Durante estos 3 días, el día de hoy, martes 5, el jueves 7 y el siguiente martes 12, vamos a recorrer distintas temáticas vinculadas a la fecha que conmemoramos y celebramos año a año. Me refiero al 18 de septiembre. ¿Qué causas son las que derivan a este 18 de septiembre? ¿Qué es lo que ocurre posterior a esa fecha? ¿Qué tan familiar, por ejemplo, no sé, son fechas distintas, 12 de febrero, 5 de abril, por poner algunos casos? ¿Y qué nuevas simbologías adoptamos de un momento a otro? ¿Cuáles dejamos de usar? ¿Y cómo las fuimos adaptando y hoy qué tan familiares también nos resultan? La modalidad que vamos a tener para estas tres charlas van a ser iguales en las tres. Vamos a tener una primera parte de charla, que es una exposición por parte del profesor panelista, y una segunda con preguntas en caso las tengas, comentarios o participaciones de ustedes. En caso no quieran hacer la pregunta o más bien prefieran ir dejándola, también en la parte de abajo ustedes van a encontrar un botoncito de chat donde ustedes pueden ir dejando las preguntas. Para esta primera charla vamos a tocar el tema las ideas detrás de la independencia de Chile y nos acompaña, como dije, un historiador. Pero previo a eso le doy la palabra, me gustaría darle la palabra a Josefina Tocornal, directora de Extensión Cultural, para que pueda también partir con, con el ciclo. ¿Estás ahí, Josefina? ¿Tienes tu...? Ahí te pedí para reactivar el audio. Perfecto. Hola, buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes también, bienvenidos a todos los que se conectan a esta primera charla de nuestro ciclo 1810. El propósito de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes con esta actividad es aprovechar que estamos en el mes de la patria para reflexionar, para aprender también más sobre ciertos detalles de algún periodo específico de nuestra historia, cuando empezamos a existir como un país independiente, que creemos también es una buena forma de conectarnos con cosas que tenemos en común, con valores, con ideas que a lo mejor de otra forma existieron en otro periodo histórico, hace 200 años atrás, y que siguen siendo relevantes para nosotros como chilenos. Así que esa es la invitación a conectarnos con lo que nos une, que es, entre otras cosas, nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro pasado y varios otros temas interesantes que vamos a ver en estas tres eh, conferencias, de las cuales uno puede también, eh, al escuchar, inferir algunos detalles y hacer conexiones con el Chile de hoy, 210 años después. Así que bueno, les dejo muy cordialmente invitados a disfrutar de esta charla y de las próximas. Y le doy la palabra a nuestro panelista de hoy. No sé, Raúl, si tú quieres presentar a Andrés. Así es. Sí, sí, sí. Bien, entonces para esta primera charla vamos a hablar acerca de las ideas detrás de la independencia de Chile y nos acompaña el historiador Andrés Goicolea. Él es licenciado en Historia por la Universidad de los Andes, alumni, por tanto, de la Universidad de los Andes y maestro en Dirección de Proyectos por la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Se ha desempeñado como gestor cultural, conferencista y profesor en charlas y cursos para público en general, profesor también de enseñanza escolar, y algunos de sus temas de interés son obviamente el turismo histórico, estudios sobre el periodo colonial, la independencia de Chile y la época republicana. Así que bueno, Andrés, muy bienvenido a la charla del día de hoy, todo tuyo el público. Andrés, dame un segundo, ahora sí, a ver, Ahora sí, ahora sí. ahora sí. ¿Me escuchan o no? Sí, ahora me escuchan.
Ya, primero que todo, agradecer mucho a la universidad, a mi alma mater, particularmente al área de extensión de la universidad. Es un gusto poder hacer esta charla y volver después de un par de años de haber egresado de la universidad. Bueno, a propósito de la charla, de lo que hablaba un poco Raúl y Josefina, yo quise un poco reconmemorar o recordar en esta pequeña charla las ideas que movieron a la independencia, que estuvieron detrás. Porque cuando uno habla de la independencia, como cualquier otro periodo histórico, como cualquier otro periodo histórico, no es que se, digamos, no es que se produzcan de la noche a la mañana una persona, un grupo de personas que dijeron queremos ser independientes. No, fue un, un contexto, un periodo, una serie de sus factores finalmente que llevaron a este desenlace. En este contexto, esta charla tiene una duración de 45 minutos, una planificación, se va a dividir en dos grandes partes. Primera parte vamos a ver la ilustración, por qué fue tan importante, cómo marcó un cambio de paradigma para el desarrollo de estas ideas, hablar de la Revolución Francesa, con los valores, la importancia de la Revolución Francesa, sobre todo los valores de la libertad, la igualdad, la fraternidad, que catapultaron las grandes ideas, los grandes principios que marcaban toda esta época y siguen marcando hasta el día de hoy. Y después en esta primera parte hablaré o resumiré en el menor tiempo posible los principales postulados de Montesquieu, Voltaire y Rousseau, algunos factores que influyeron y cómo todas estas ideas abstractas, todos estos elementos se conjugaron para, eh, para materializarse en particular en el gobierno de Carrera. Y en ese sentido, la gran gracia, el gran legado que tuvo Carrera es que donde la Patria Vieja, que fue el primero en materializar estas ideas en instituciones, en organismos, y pasar, y finalmente eso, para después finalmente eh, concluir esta charla con el legado de estas ideas, como hasta el día de hoy siguen influenciando gran parte de nuestro quehacer político, del quehacer nacional, finalmente. Ahora bien, surge la pregunta, ¿qué fue la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento intelectual del siglo XVIII, así como muy genéricamente hablando, en que cambió el paradigma de cómo se relacionaba el hombre con el mundo que lo rodeaba. En este sentido, para Kant, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. En otro de los textos de este autor, va a plantear que, más o menos parafraseando la idea, como que con la ilustración el hombre alcanza su madurez, deja atrás la infancia y finalmente alcanza ya la adultez. Hay que pensar que cuando se cambia este paradigma con la ilustración, eh, también en Europa están sucediéndose los grandes avances, se está desarrollando el método científico. La razón es en aquel tiempo lo más importante. Todo conocimiento que no podía probarse a través de la razón no existía, no tenía cavidad en la sociedad en ningún ámbito. Y esta forma, este cambio de paradigma va a influenciar justamente en la política, en el ámbito cultural, en todos los ámbitos de la sociedad. Y estos paradigmas finalmente va a verse influenciados por las grandes revoluciones que van a sucederse en aquel periodo, sobre todo la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Para el caso de los que nos convoca, voy a centrar sobre todo en la Revolución Francesa, porque con la Revolución Francesa, y sobre todo con la figura de Napoleón Bonaparte,
se promueven en el viejo continente una serie de valores, de principios que van a guiar y que van a marcar el devenir histórico de todo el siglo XIX y hasta el día de hoy. Estos valores son la libertad, la igualdad, la fraternidad, que a su vez van a dar comienzo a las grandes ideas, a las grandes ideologías que van a marcar el mundo moderno prácticamente. O sea, aquí está el inicio de toda la concepción moderna del mundo. Aquí los grandes principios como la soberanía popular, la separación de los poderes, la importancia del constitucionalismo, los derechos civiles, van a emanar de estos valores, y que la gran gracia finalmente que va a tener justamente Napoleón Bonaparte es que va con sus ejércitos, a medida que iba avanzando, va a ir dando a conocer estos valores que movieron a la independencia, perdón, a la Revolución Francesa, perdón, la confusión, y que va a cambiar Europa para siempre. Napoleón Bonaparte va a ser derrotado en Waterloo, pero las ideas que él promovió y que van a continuar, y las décadas siguientes, como se verá y como se recuerda, van a generar un caos político a nivel continental, a nivel europeo muy importante. Por eso es que las revoluciones de 1820, 1830, 1848, el contexto europeo, van a generar mucho caos y van a generar movimientos de contrarrevolución, una reacción de las potencias que habían, bueno, luchado contra Napoleón. Y ahí en ese contexto hay que situar, por ejemplo, el Congreso de Viena, pero por más que quisieran las potencias que habían estado en contra de esta Francia revolucionaria, tratar de volver al status quo que existía antes de 1789, el cauce del río ya había cambiado. Y es por eso que las ideas de la libertad, sobre todo la idea de la libertad, la igualdad y la fraternidad, van a ser tan importantes, van a moldear el mundo que va a venir después. Dentro de un contexto, llevando estas ideas más abstractas a algo más actual, estas ideas son importantes porque marcan el mundo político hoy en día. O sea, cuando nosotros hablamos de derecha, izquierda, que un político es de un, ¿cómo se llama esto? Es de derecha o izquierda, lo que está detrás, ideológicamente hablando, alguien que se define políticamente de derecha, pone más énfasis en la libertad que en la igualdad. En cambio, una persona una persona que se identifica con políticas más de izquierda, ideológicamente, si le pudiéramos preguntar, le da más valor a la igualdad que al colectivo, al Estado, en última instancia, que al individuo. Por eso es que estas ideas son más marcando el debate actual, y siguen siendo relevantes, porque por eso es que la Revolución Francesa hasta el día de hoy marcó un punto de quiebre de un antes y un después, finalmente. Este cambio de perspectiva también expresó, también se manifestó en las ideas de algunos de los principales exponentes de este periodo, y que siguen marcando hasta el día de hoy. No sé si me ven, pero sigue marcando hasta el día de hoy el devenir de muchas sociedades occidentales. A ver si no se me ven, estos son Montesquieu, Voltaire,
y Rousseau. O sea, en el caso de Montesquieu, a él le debemos, él continuó, por ejemplo, el legado de las ideas que ya había planteado John Locke, el inglés John Locke, pero las, las, le- las los profundiza aún más por el tema de la idea de separación de poderes, que debe existir un equilibrio, que uno puede recaer en una misma persona, estos tres, no puede recaer en una misma persona todas las atribuciones de un Estado, entonces debe existir un poder ejecutivo, legislativo, judicial. Él reconoció bajo esta idea de la soberanía nacional, la idea de las diferentes formas de gobierno, una república, una monarquía, un despotismo aquí. Montesquieu, por ejemplo, le da mucha importancia a la ley, porque todos somos iguales ante la ley, bajo esta idea del liberalismo. eh, pla- Bajo esta idea del liberalismo, la ley empieza a ser muy importante, y sobre todo una ley por sobre todo, que es la Constitución, va a marcar esta idea de cómo todos los individuos, todas las personas somos iguales, y para que exista una armonía entre nosotros, entre la sociedad, debe existir una ley fundamental, que finalmente es una constitución, para que nos garantice nuestros derechos sociales, nuestros derechos individuales, frente a este aparato abstracto que se llama Estado, que la gran gracia que tiene un Estado, cualquier Estado, es que tiene monopolio del poder. Es la idea del monopolio del poder. Esta idea abstracta que se llama Estado, a su vez, se manifiesta a través de instituciones, a través del poder ejecutivo, legislativo, judicial, a través de eso, finalmente, como la idea del por qué es tan importante todo esto finalmente. Esto a nivel a nivel actual sigue plenamente vigente. Es más, hace un par al día de ayer celebramos, no se celebró, se conmemoró un año de los resultados del plebiscito del rechazo, donde un grupo de personas propuso un texto, la Convención Constitucional propuso un texto que nos regiría las próximas décadas. En el caso de Chile, prácticamente si uno analiza toda la historia republicana, toda la historia constitucional republicana, un elemento que siempre ha estado marcado en nuestra historia republicana ha sido el fuerte presidencialismo que ha existido desde los inicios de nuestra vida republicana. O sea, tanto en la constitución actual, que está firmada por Ricardo Lagos, después en el 2005 hubo una serie de reformas, como en la constitución del 25, como en la constitución de 1873, como las anteriores, han ido marcando algunos rasgos más bien presidencialistas, y que también responden a nuestra propia historia. Es más, ahora, llevándolo a un contexto mucho más moderno, hace un par de días me estaba viendo una noticia muy interesante, que se estaba planteando que una enmienda si una enmienda constitucional sobre si se podía establecer la Constitución, que las personas no pagáramos contribuciones. Entonces, me acuerdo, hace un par de días generó un debate de qué materia efectivamente puede hablar una constitución y qué materia no puede hablar una constitución. Hoy día, hoy día mismo estaba haciendo en clase, yo estoy haciendo en clase en un colegio de reemplazo, y hablaba en el fondo, le contaba a los alumnos de este colegio que está haciendo un reemplazo, cómo la constitución da el marco general de la convivencia de un país, establece
los límites de un poder, de las atribuciones que debe tener el presidente de la República, el Congreso, el Poder Judicial, cómo estos tres poderes convergen, para ejemplo, para el nombramiento de ciertos cargos, de haber un equilibrio finalmente. Pero al mismo tiempo, debe, con lo que dicen los constitucionalistas, la Constitución está para hacer un rayado de cancha de un territorio, de un Estado, perdón, más que un territorio, de un Estado. Pero no puede regular, no puede tocar materias que corresponden a un aspecto específico del Estado, como podría ser como podría ser las pensiones, cosas por el estilo. Entonces va surgiendo estas dudas. Yo siempre lo planteo, hoy día hablaba de que las constituciones, cualquier constitución, y ahora que estamos justamente en este debate, son como los cimientos de un edificio, y que las leyes y todo lo demás reglamento jurídico son como los cimientos que se basan, que se, que se cimientan a partir que se ponen a partir de los cimientos de este edificio. Entonces, es interesante cómo estas ideas que siguen vigentes, o sea, la idea de Montesquieu, de la separación del poder, que debe haber un cierto equilibrio, y cómo deben convivir estos tres poderes para elección de ciertos cargos, sigue plenamente vigente y va a seguir vigente en los próximos años. Estamos en pleno, ahora a finales de año, finales de diciembre, vamos vamos a tener que volver a votar nuevo, si aprobamos o rechazamos, nuevo texto constitucional que nos regirá. Entonces, eso es importante, sigue siendo un ámbito que nos sigue influenciando cada una de estas ideas. A su vez, Voltaire nos aportó a, a este debate, a la ilustración, al debate de estas ideas a través de la educación, cómo la educación iba a permitir el progreso de la sociedad. Esto es muy importante si uno lo ve desde la perspectiva del Estado, como la gran misión que tuvo el Estado, los estados del siglo XIX por la preocupación de la educación, y como lo veremos en la segunda parte, Carrera ya visualizaba que si quería Chile ser un país independiente en algún minuto, era importante la educación. Entonces es interesante por ese lado. También el tema de la libertad como fundamento de la sociedad, etcétera. En el caso político, el gran modelo a seguir era Inglaterra para este autor, y así. A su vez, Rousseau contribuye a todo este debate, a todo esta, yendo al origen de la sociedad, planteando la pregunta: ¿qué nos une o por qué los hombres nos reunimos en sociedad? Finalmente, ¿cuál es la naturaleza de que vivamos en sociedad? Aristóteles ya planteaba que el hombre es un animal social, pero ¿cuál es qué beneficio finalmente yo como individuo tengo yo para asociarme con alguien más? Y es ahí que empieza eh, su famosa obra, El contrato social, explora estas ideas de que el hombre es bueno por naturaleza, y aparece la propiedad, cuando aparece la propiedad se corrompe, plantea la idea de las reales motivaciones finalmente que el hombre tiene para asociarse, y eso finalmente se materializa con todo esto a través, con la misma idea de las constituciones. Finalmente, una constitución, cualquiera que sea su contenido, son las reglas básicas que una sociedad se autoimpone para la convivencia
diaria. Podemos tener mucha diferencia en muchos ámbitos y ahí viene la riqueza de las sociedades, pero hay ciertos elementos comunes, ciertos elementos que nos identifican, que nos hacen sentirnos un vínculo especial, una permanencia con un, con una tierra, y ahí está la idea de nación. En el caso de Chile, que vamos a celebrar justamente, que ahora que vamos a celebrar el 18, está esta idea de celebrar, de conmemorar la primera junta de gobierno, etcétera. En este proceso también está la idea de permanencia. ¿Qué nos define a nosotros qué nos caracteriza más que define? ¿Qué nos caracteriza a nosotros como chilenos, como tales? ¿Quién nos diferencia de las personas que están al otro lado de la cordillera, los argentinos? Está el tema de las costumbres, los bailes típicos, la gastronomía, los ritos religiosos. Por ejemplo, antes de la independencia, como tal, antes de que se comenzara la independencia, ya había una conciencia de que nosotros o que las personas que vivían en este territorio o esta parte de América Latina, éramos diferentes a las personas que estaban al otro lado de la cordillera o de los mismos españoles. Teníamos una cierta identidad que nos hacía únicos, que nos hacía especiales, que nos hacía lo que somos nosotros, lo que es finalmente la identidad y lo que va a permitir que, que, que en el caso de la primera junta de gobierno, por primera vez la sociedad en su conjunto se reúna y finalmente logre plantearse, a ver, está esta situación en España, qué vamos a hacer, cómo vamos qué decisiones vamos a tomar para, 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 ¿cómo llamarlo así? Para hacer frente a esta situación. Entonces, la interesante de la primera junta de gobierno, si lo ponemos de ese punto de vista, es que es que en esa oportunidad fue la primera gran oportunidad en que los criollos, Santiago, se reunieron para discutir qué hacer frente a lo que estaba pasando. Otros factores que influyeron en todo este proceso que nos llevaron a nuestra independencia fue la independencia de Estados Unidos, en el cual se manifestó justamente todas estas grandes ideas de la libertad, del nacionalismo, del republicanismo, de todas estas ideas que dieron origen a todo este proceso. La invasión de Napoleón Bonaparte fue el hecho que catapultó también el inicio de la abdicación de Fernando VII, las quejas económicas, la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas en un tiempo de la colonia eran importantísimos, eran los grandes, tenían un rol muy importante en la sociedad, por ejemplo, a nivel de las medicinas. El surgimiento desarrolló un sentimiento nacional, como ya les adelantaba bien, el tema, un proto-sentimiento que se identificaba con el tema en ese minuto está el tema de la gastronomía, el tema de los ritos religiosos, de cómo vivíamos ese ámbito de nuestra sociedad, de nuestra identidad nacional, y así un montón de factores que fueron que fueron facilitando finalmente que nosotros a partir de 1810 iniciáramos nuestro camino que nos llevaría finalmente a la independencia. Es interesante también, al igual que ayer se conmemoró el primer aniversario de, del, ¿cómo es esto? Se me fue la palabra, eh, del rechazo del texto constitucional. Ayer también se conmemoró el fusilamiento, la muerte de José Miguel Carrera, este gran prócer de la independencia que inició eh, justamente todo este proceso para el caso de Chile. Yo hace un par de semanas, me acuerdo, comentábamos, hablábamos con una persona que conoce mucho la vida de este prócer,
que hay un debate que viene hace ya mucho tiempo sobre quién realmente fue el padre de la patria, si fue José Miguel Carrera o Higgins, y esta persona planteaba justamente, que lo encontré y lo comento como para generar el debate, posteriormente hay que terminar la charla, si es que le interesa, justamente, ¿quién es el padre? El padre de algo, es alguien que inicia o o alguien que inicia un proyecto o alguien que lo continúa. Porque no, si nos eh, sumamos a la primera tesis, que un padre es alguien que inicia algo, podríamos decir, bajo esta lógica o esta perspectiva, hay más, obviamente, que Carrera sería el padre de la patria, porque durante su gobierno se materializaron por primera vez estas ideas. En el caso, por ejemplo, y bueno, llega al poder en 1811, en el caso de aquí, por ejemplo, él manifestó esta idea de separación de los poderes en el famoso reglamento constitucional de 1812, que fue muy influenciado por la Constitución de Cádiz, a su vez, que fue un gran referente para las revoluciones liberales en Europa, en la primera gran ola revolucionaria en 1820, creó los primeros símbolos patrios, la bandera, el escudo nacional, instaló la imprenta es equivalente hoy día a Internet, o sea, o sea, él fue el primer darse cuenta y promovió y trabajó para traer la imprenta, para traer finalmente la cultura a estas personas. Hay que pensar que en este tiempo muy pocas personas sabían leer y escribir, o sea, sabían unos cuantos unas cuantas personas estaban al tanto de todo esto. Fundó el primer periódico nacional, La Aurora de Chile. En ese sentido, el Aurora de Chile no solamente funcionaba como un diario con el Mercurio o La Tercera, donde te van contando eh, como el quehacer diario, sino también la Aurora de Chile tenía esta idea, esta función de el diario oficial, o sea, todo lo que aparecía en lo que se refería a ley, al reglamento, tenían carácter, tenía un carácter oficial, mandó a fundar escuelas y escuelas gratuitas, conventos, en el caso del tema de educación, fundó el Instituto Nacional. Es muy interesante su visión con respecto al tema de la educación. Estuvo muy influenciado a su vez por el legado de su hermana Javiera Carrera. Javiera Carrera, yo hace un par de semanas atrás hice una charla en una en centro de adulto mayor aquí en Santiago, y yo recordaba en el fondo un poco cómo ella desde muy pequeña tuvo esa curiosidad por saber, por aprender, y siempre se caracterizó toda su vida. Es más, o sea, si lo vamos a nivel a nivel de la familia Carrera, o sea, José Miguel y con todos sus hermanos dieron desde diferentes puntos de vista, o sea, se inmolaron por la independencia, por Chile, para que este territorio lograra su independencia. Entonces, en ese sentido, el Carrera se podría decir que donde su gobierno manifestó, concretó con hechos, con instituciones, todas estas ideas que desde el punto de vista desde el punto de vista de la educación, por ejemplo, a través de Voltaire, y que va a seguir continuando, si hay algo, como le mencionaba antes, que va a marcar la historia la historia, la gran preocupación del Estado decimonónico va a ser justamente la educación, porque claro, entonces va a ser muy importante. En el caso de las ideas republicanas, de la idea política de Carrera, también va a ser un adelantado a su época.
él, a diferencia de otros próceres latinoamericanos, él quería instaurar, una vez que se consolidara la independencia, una república. En cambio, otros autores planteaban la idea de instaurar, una vez que se consolidara la independencia, una monarquía, un régimen monárquico. Eso es curioso destacar porque una vez que se consolida la independencia de América Latina, existen dos grandes países que, una vez independizado, adoptan regímenes monárquicos como forma de gobierno, que son Brasil y México, con Pedro I en el caso de Brasil, pero eh, eso ya es para otra historia. El caso de otro de los elementos que también está presente en todo esto y que va a ser importante durante la figura durante el tiempo, durante la primera mitad del siglo XIX, durante los finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, va, a- va a ser justamente que Carrera eh, va a ser un adelantado a su época, va a ser un, un visionario, y eso a su vez va a ir generando, va a ir desarrollando, eh, que no lo comprenda, va a generar, por ejemplo, más allá de la diferencia eh, que habían existido, que existieron entre Carrera y O'Higgins, por ejemplo, también los dos tenían una visión de política bastante más, que chocaba entre una y otra visión. Si nosotros nos vamos al legado también, y que también tiene que ver con esto de las ideas que estaban imperantes en esta época, eh, su, ¿cómo digámoslo así? El tema de la identidad nacional también va a ir desarrollando. En este tiempo hay que pensar que la idea de nación también se va a ir complejizando, se va a ir desarrollando. El propio territorio nacional, cuando se logra la independencia de Chile, no es el territorio actual. Entonces también el Estado que se va a ir formando va a tener que tener esta vocación, esta misión de ir identificando en la sociedad que se va a ir formando, eh, esta idea de ciudadano que se quiere formar, que se quiere ir, que se quiere formar. Entonces, a medida que vaya creciendo a medida que se vaya consolidando el Estado, se va a ir haciendo más presente en en las diferentes regiones, y a su vez va a ir se identificando ya las personas que vivimos en este territorio llamado Chile. Tienen, eh, tenemos una lengua común, tenemos ciertos elementos culturales. Por ejemplo, ahí va a irse complementando mucho, se va a ir configurando. Lo interesante, a grandes rasgos, lo que las ideas liberales consolidaron en Chile fue justamente estas ideas de la ilustración. O sea, la idea fueron el motor que finalmente llevaron finalmente a la independencia. Ya, veamos. Perdón, me adelanté un poquito, la verdad, me adelanté un poco. Entonces, si podemos, como definir el gran legado de las ideas que movieron la independencia, fueron justamente estas. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. No sé, voy a ir preguntando. ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Sí, 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 Andrés, Sí. sí.
Me adelanté un Bueno, poquito. no, no, pero no te preocupes. Mira, acá hay algunas preguntas que Sí, nos han sí. ido haciendo, pero ¿qué tan presentes están, por ejemplo, las ideas de la ilustración el día de hoy? No sé si tienes claro aquello. Si Sí, eso se dio solamente en un contexto del proceso de la no. independencia o el día de hoy tú crees que aún se mantienen. La idea de la ilustración siguen plenamente vigentes. O sea, no, la idea de la libertad, por ejemplo, está plenamente vigente y sigue marcando hasta el día de hoy el debate político, el debate del quehacer, digámoslo así, del quehacer nacional. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de que el Estado, de qué hacer frente al, no sé, pues, no sé, al tema de las pensiones, algo concreto, si el Estado debe administrar las pensiones de mis ahorros o debe ser parte mío, si el Estado debe incursionar en ciertas áreas que son propias de la vida privada o no. Entonces también la idea de la ilustración están constantemente presentes en el debate político hoy en día. O sea, las ideas de finalmente eh, surge la duda, o sea, finalmente, qué competencia o qué áreas del Estado finalmente corresponde que regule o que dé las reglas claras y qué otras áreas no corresponde o que no corresponde que participe. O sea, desde un punto de vista económico, hay ciertas áreas que los privados son más eficientes, son más productivos que el Estado. Entonces depende de en qué momento, en qué materia nos estamos discutiendo, pero sin duda, sin lugar a dudas, estas ideas siguen presentes, siguen marcando la pauta y siguen finalmente presentes todos los días, con diferentes matices, diferentes áreas y todo. Y van a seguir marcando, o sea, ahora que a- vamos en un par de meses a discutir si aprobamos, rechazamos este nuevo proyecto constitucional, también es importante, también va a estar marcado lo que se establezca o no en ese texto, de garantizar nuestras libertades frente al Estado o no, lo que sea. Bien, acá te leo algunos, muy buena charla. Sí, Interesante recordar esto. Y acá hay un comentario que lo voy a leer, yo creo que sí, voy a tratar de transcribirlo y transmitirte un poco la idea que está detrás, sí, pero que hay un comentario que dice, pero fueron las ideas de unos pocos. Y efectivamente la frase me da para hacerte la pregunta, para sí, transmitírtela, de decir, bueno, si en ese momento no había todo lo que tenemos el día de hoy a nivel de comunicaciones, claro. más aún había un veto, ¿cómo es posible que las ideas de unos pocos o de unos pocos que las entendían, las leían, Claro. hicieron todo este cambio en la sociedad? Es que ahí viene la gran gracia que tiene estas ideas y la gran gracia particular, específica de Carrera. Si él se daba cuenta que, que si Chile quería progresar, si Chile quería finalmente algún día llegar a ser independiente, era necesario educar, era necesario transmitir estas ideas, era necesario finalmente eh, que la gente tuviera las herramientas para decidir qué hacer con su vida. Si finalmente todas estas ideas liberales lo que apunta a es que apuntaba, perdón, a que el hombre pudiera ser dueño de su vida, que no dependiera de otro, de un agente externo, que si yo como persona tengo un proyecto político, por ejemplo, yo quiero ser, no sé, yo quiero formar una pyme, o yo sé que pudiera tener la capacidad para, para, para llevar ese proyecto adelante. O sea, y desde un punto de vista de la educación, el Estado
clave en todo esto, o sea, y fue también esta misma preocupación del Estado, fue esta misma preocupación de la sociedad, de la élite, por educar, la que finalmente permitió que un par de décadas después surgiera la idea, el concepto de la media, que la sociedad pudiera existir movilidad social, o sea, las ideas de la ilustración fueron importantísimas en este sentido para la formación del mundo moderno. Bien, otra pregunta es, ¿en qué lugar pones las reformas borbónicas como una de las causas? La reforma borbónica, como una de las causas importantes, sí, pues claro, la reforma borbónica yo la, la sumaría como un antecedente más, no soy especialista en reforma borbónica, así que yo te daría una respuesta genérica, tendría que igual investigar, pero un antecedente más para comprender eh, la última etapa de la administración colonial en España. No sé si me explicarlo, o sea, como territorialmente hablando, España tenía dominios muy grandes que estaban administrados por dos grandes virreinatos, el de Perú y de México, de Nueva Granada, y la reforma borbónica es como un antecedente más para entender todo, como los cambios que se estaban produciendo en Europa en ese minuto y cómo eso también afectaron la vida en las sociedades, particularmente el caso de Chile. No sé, igual es una pregunta un poco vaga. Yo en sentido tendría que investigarlo más para darte una respuesta más contundente o más profunda por lo mismo. Sí, creo yo también, Andrés, que dentro del debate que todavía existe historiográfico es, bueno, qué tanto de ideales existen en torno a la independencia y cuánto de malestar criollo también había dentro de todas las reformas que imposibilitaban Claro, cierto desarrollo propio dentro dentro de los estados, ¿no? Hay claro, otra pregunta también, Andrés, y ya nos va quedando poco tiempo, de sí, cómo influyen las corrientes sudamericanas de independencia, de las ideas de independencia sí. en Chile. Yo creo, no, yo estoy convencido que Chile, a ver, todos los grandes protagonistas que llevaron a la independencia de Chile, los unía un solo propósito que era justamente lograr la independencia, lograr que estos territorios pudieran desvincularse de España e iniciar su propia vida independiente. La gran gracia, a mi juicio, que tuvo las dos corrientes que se desarrollaron, la corriente del norte, lideradas por Simón Bolívar, y la corriente del sur por, 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 por San Martín, fue justamente qué hacer después de la independencia, una vez logrado ese objetivo. Y ahí justamente habían puntos de quiebre, habían puntos de, mm, de- de discordancia finalmente, porque algunos, como era San Martín, querían que una vez lograda la independencia, se instalara un régimen monárquico que extrajera a algún miembro de alguna casa reinante de Europa y se instalara en acá. Otros como Carrera y otros personajes estaban más influenciados a establecer un régimen republicano. Entonces, la riqueza de estas dos grandes corrientes y de sus diferentes personajes, porque aquí a nivel latinoamericano las visiones que hacer posterior a conseguir ese objetivo fueron muy diversas. Sí, bien. Bueno, Andrés, ponen acá, mencionan como una característica o como, más bien como un ejemplo de estas influencias, mencionan, bueno, la mexicana que tú lo comentaste, pero Sí, también la brasilera, aunque creo que la brasilera
La entiendo, brasilea responde, la sí, brasilea responde al contexto histórico de la época. También recordarlo, recordemos que la familia real portuguesa fue la única familia europea, fue la única familia real europea que viéndose el peligro que simbolizaba o que representaba Napoleón Bonaparte, decide trasladar su corte de Portugal a Brasil. Entonces es completamente diferente. O sea, mientras todos los procesos se estaban llevando a cabo, los procesos de independencia latinoamericanos, y estaba el rey de España, la corte, en el caso de, de nosotros que en España, allá, en el caso de de los brasileños, la corte estaba en la misma, en el mismo Nuevo Mundo. Entonces, la relación de, de, de Brasil, lo que hoy día es Brasil, con sus, con su, con sus autoridades, con la monarquía, era muy diferente, porque no es lo mismo tener, si yo pienso, a ver, no sé si me ven, así yo pienso, pero no es lo mismo tener el rey perdón, no sé si me ven o no, no sé si me cortar, se me cortó. no, no, te vemos, está perfecto. Ah, ya, no es lo mismo. No es lo mismo tener el rey a kilómetro de distancia que tenerlo mucho más cerca en una ciudad. Son relaciones diferentes. Y la independencia de Brasil también responde a esa realidad. O sea, Pedro I se da cuenta que, que, que las ideas de la ilustración, las ideas liberales quedaron para quedarse, y para que no surgiera, para que no correr la misma suerte que muchos países latinoamericanos, eh, separa agua, aunque entonces está el Imperio de Brasil por un lado, que era el primer emperador fue Pedro I, que era hijo del rey, que en este momento no me acuerdo el nombre del rey de Portugal en este minuto, y entonces pertenecía a la misma familia, pero claro, responde a otra realidad política. Entonces se separaron, Brasil nace como un país independiente, pero conservando, siendo un imperio por esta realidad, por esta coyuntura que les tocó a los brasileños. Así es, sí, 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 coincido completamente contigo. Mira, hay una mano levantada, voy a Sí, permitirle la palabra a Magdalena Ortega. Magdalena, tienes ahí la palabra. Hola, buenas tardes, un gusto. hola, Bueno, yo Sí, quería hacer una pregunta acerca de lo que usted dijo, una pregunta igual es básica, pero sobre lo que dijo acerca de José Miguel Carrera y Bernardo Higgins, ya. en base a lo que sería, porque no tengo la duda, pero muchas personas dicen que O'Higgins es el padre de la patria, otras dicen que es José Miguel Carrera, muchas más se inclinan a O'Higgins, pero ¿qué opinaría usted? Bueno, por eso planteaba la pregunta que surgía a la raíz de esta conversación, de finalmente el padre o los padres de la patria, ¿es aquel que inicia algo o lo continúa? Porque si planteamos de un punto de vista que lo inicia, podríamos decir que Carrera es el padre de la patria porque inicia muchas obras, crea el Instituto Nacional, crea muchas cosas desde ese punto de vista. Posteriormente, cuando se logra el- el- el ejército de los Andes, vuelve a Chile y se logra la independencia, O'Higgins finalmente va a continuar, va a reabrir el Instituto Nacional, va a promulgar unas nuevas reglas, nuevas constituciones, la constitución del 1818, 1822, no, no, eso no, del 20. No, pero va a haber, va a continuar mucho los legados, ahora no me acuerdo, pero va a continuar mucho los legados que originalmente eh, lo inició Carrera, desde un punto de vista, entonces ahí viene la paradoja, en el caso o el debate
que hoy día es un debate un poco más académico, o sea, definir si Carrera fue padre de la patria o Higgins, podríamos decir que cada uno desde un punto de vista aportaron desde diferentes ángulos, o sea, Carrera, O'Higgins, Manuel Rodríguez, San Martín, todos aportaron desde diferentes puntos de vista y fueron todos importantes, fueron todos clave en su minuto, unos antes, otros después. Por ejemplo, la idea de Portales, que va a ser, la figura de Portales va a ser importantísima para darle a Chile una cierta institucionalidad que fuera acorde, hablando de constituciones, que fuera acorde a nuestra realidad política, a nuestra historia. Hoy día, por ejemplo, hablaba con los niños que estoy haciendo clase, en resumen, es que como la Constitución del 33, la gran gracia y por qué duró tanto y que ha sido la Constitución que más ha durado en nuestra historia republicana, fue que reemplazó la figura del rey, que era como la autoridad que existía en el tiempo colonial, todo como muy genérico, y por la figura de un presidente fuerte, un presidente de la República muy fuerte, y que le permitiera darle unidad, jerarquía al Estado, en el fondo, permitirá el Así orden. es. Finalmente Ujú. todo esto pasa por establecer el orden, establecer un orden, y una vez sentando las bases de un orden, es posible ya hacer las reformas que son pertinentes, y eso mismo pasó con esta famosa constitución a partir de 1871 con las reformas liberales. Empieza a limitarse la autoridad, la influencia del presidente en el ámbito político. Entonces hablan, por ejemplo, se limita la reelección de los presidentes, entonces de pasar de presidente de decenios a un periodo presidencial, y así un montón de cosas. Pero lo primero, en las primeras décadas de la vía republicana, finalmente lo importante era ordenar la casa. Así es, sí, sí, sí. Me sonreía en tu respuesta porque mencionas la Constitución del 33 y sin querer mencionas también una idea que va por detrás, donde no se menciona ni a O'Higgins ni San Martín, sino que está, no se menciona ni a O'Higgins ni Carrera, sino que está por detrás San Martín muy presente y en Sí, algunas cartas mencionará el orden que sigue este Estado, muy a diferencia de los otros sí, que viven en constante lucha y anarquía. claro. Te paso un último mensaje que nos llega y vamos a, en honor al tiempo, a ir concluyendo, Andrés, Ya, para darle el yo paso podría estar toda a la rata, Josefina mucho rato más. para que pueda concluir la charla del día de hoy. Y es 1810, es un año que se vuelve un umbral de cambios y búsquedas propias con todas sus Sí, contradicciones. Gracias por las menciones siempre necesarias de todos los actores, visiones y tendencias. Muy objetivo, Andrés. Ya, entonces, bien, muchas gracias, Andrés, por la charla. Creo que siempre es bueno recordar las causas y las ideas detrás de estos periodos históricos que son importantes y que los que conmemoramos constantemente, y muchos de nosotros a veces no tenemos la posibilidad de reflexionar, hacer un alto para saber qué es lo que estamos conmemorando, la fecha que sí, estamos viviendo y las formas, que también es algo que te referiste sí, durante tu charla, los ritos, las tradiciones, que también son sí, propias y que hacen vida la historia y el devenir de la historia de este año particular que, como bien dice el comentario, es un umbral, es algo que mira hacia atrás, mira al futuro y lo vivimos en el presente. Josefina. Josefina, ¿sí? Raúl, Sí. bueno, quería agradecer la charla de Andrés y todos los antecedentes, las cosas que se mencionaron, también a las preguntas y los comentarios de los que nos están acompañando en esta conferencia. Eh, Solo para comentar al final, claro, algunos datos históricos, por ejemplo, sobre la pregunta por qué
pocas personas, este grupo de personas, en el caso de Chile, tomó esta decisión de empezar a organizar una posibilidad de un gobierno independiente. Bueno, así era la sociedad de la época, había, como ustedes dicen, muy pocas personas que sabían leer y escribir. Había un grupo que era, digamos, el grupo pensante y dirigente, y una gran cantidad de personas que en realidad no tomaban decisiones, no estaba ni siquiera autorizada, digamos, para votar. Eso hay que pensar que la democracia, como la conocemos hoy día, es muy distinta de la democracia o del anhelo de democracia o de autogobierno que podría existir en 1810. Incluso cuando se instalaba el sistema, digamos, republicano en Chile, las personas que votaban eran solo los hombres primero, solo de una cierta edad, y tenían Exacto. que tener una cierta cantidad de, digamos, de recursos económicos, tenían que poseer alguna propiedad, por ejemplo, para tener el derecho a voto. Así que esos fueron los Claro, comienzos de nuestro sistema democrático y electoral, que son muy distintos a claro, igual lo que vemos como hoy día. aportando a eso, lo que dice Josefina, y para todas las personas, o sea, hay que pensar que esa democracia más limitada, más contenida, de que unos cuantos podían votar, también responde a la época. O sea, si unos cuantas personas sabían leer y escribir, que principalmente era la élite política, eso eran como las personas más capacitadas para votar. No es que, o sea, eso es lo interesante, y yo eso es de lo que uno podría decir que una persona culta o una persona rica, lo más importante que podía tener una persona rica era una biblioteca. Hoy día la biblioteca no, hoy día no le damos el valor que se da en ese tiempo a los libros, a las ideas. O sea, tener una biblioteca en tu casa era el sueño, era lo máximo que puede tener una persona, porque ahí estaba el conocimiento, ahí estaba las ideas con y ahí viene desde un punto de vista de educación, de un punto de vista de la educación, que la educación es la base de la sociedad, de toda sociedad, y es la mejor herramienta que le puede dar desde un punto de vista de una familia, de un padre, a sus hijos, porque ahí está todo finalmente. Y a medida que fue evolucionando la sociedad, la gente, más personas pudieron aprender a leer y a escribir, tuvieron más acceso a todas estas cosas, es que la democracia se fue ampliando, entonces, y ahí empieza a ver surgir los cambios, pero justamente, como decía Josefina, en un inicio, la democracia, estas ideas eran mucho más limitadas por lo mismo, porque no mucha gente sabía leer, escribir y así. Entonces, y eso sobre todo, pero eso ya siglo XX y todos los cambios que el siglo XX va a suponer en el fondo. Ujú, exactamente. Y bueno, y por último, nada más que para cerrar, ahí estaba chequeando mientras escuchaba a Andrés algunos datos en internet que ahora nos dice todo. Y claro, hay una especie como de oleada en el fondo, de movimientos independentistas en América que suceden al mismo tiempo, porque todo esto se gatilla con la abdicación de Fernando VII, y por lo tanto, si uno mira en el mismo mes y el mismo año, estaba tratando de ordenar las fechas. Por ejemplo, la declaración de independencia, digamos, la primera junta de gobierno en Venezuela fue el 5 de julio de 1810. Después, en México, el 16 de septiembre de 1810. En Santiago de Chile, el 18 de septiembre de 1810. Y después pasamos, por ejemplo, Argentina, el 9 de julio de 1816. En Perú, el 28 de julio de 1821. Y hay una independencia que me enteré gracias a una invitación que me llegó muy gentil esta semana. El 15 de septiembre, pero de 1821, se declaró digamos, la independencia, o el primer movimiento de independencia conjunto de 4 países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, claro, esto fue una época que sucesivamente fue pasando esto, y como dice Andrés, estas ideas que estaban en el aire y en el pensamiento en ese momento de la historia, junto con una serie de problemas puntuales que habían en estas colonias, y el sentimiento, digamos, de identidad que se fue armando entre los criollos, que son los nacidos en la colonia, generó esta ola, digamos, hacia tratar de volverse un país independiente, que en ese caso era independiente de España. Así que
nosotros somos parte y nuestra historia es parte de un fenómeno mayor, por supuesto, cosa que a veces a nosotros como chilenos siempre siento que se nos tiende a olvidar. Pensamos que tenemos algo muy especial, que somos muy distintos a todo el mundo, que hay cosas que solo pasan en Chile, pero bueno, la verdad es que las cosas que pasan en Chile, la mayor parte de las veces están relacionadas con procesos históricos mucho más grandes. Que solo eso quería aportar para cerrar y darles nuevamente las gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, Andrés, por Muchas tu gracias también por... presentación. Y a Raúl, me gustaría que nos dejaras a todos invitados para la charla que sigue en este ciclo. Bien, sí, las siguientes dos charlas van a complementar esta primera. Como había comentado al inicio, vamos a hablar acerca, puse y voy a explicar la siguiente, la siguiente fecha, el porqué del título, que es el drama, lo que está detrás del drama emancipador, dándole una visión distinta a lo que podría ser esta celebración del 18 de septiembre, obviamente con celebración, pero dándole una reflexión que siempre es necesaria y para finalmente entender el porqué de la simbología, el porqué de toda esta lucha, porque pocas veces nosotros creo que reflexionamos en torno a un periodo en el cual se estaba haciendo todo nuevo. No sabía qué se iban a hacer, estábamos a merced de de unas pocas personas que tenían un sueño, pero nadie sabía qué era exactamente ese sueño y entre ellos tampoco sabían bien cuál era, ¿no? Entonces, parte de esa simbología, parte de todas las situaciones que se vivieron para conseguirlo, bueno, son las dos siguientes charlas que continúan, así que nos encontramos el próximo jueves 7 de septiembre a las 19 horas. Al igual que en esta charla, les va a llegar el enlace para que puedan conectarse online. Así que nos vemos el próximo jueves y de ahí también el siguiente martes 12 con Juan Manuel Martínez para la última charla acerca de los símbolos revolución y contrarrevolución. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas gracias.